Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas son fáciles, pero duras. Fáciles porque todo lo que dice no es muy complicado. Empieza Jeremías, el profeta, con las palabras del Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Y aquí es un hecho que se ve tantas veces. Cuánta gente, pues lo que hace es eso, apartarse de Dios para confiar en las criaturas. Hace muchos años, cuando yo era prácticamente un niño, recuerdo una conversación en la que una persona iba diciendo, una señora para ser exactos: yo no creo en Dios, he dejado de creer en Dios, yo creo en los hombres. Y yo ya me daba cuenta de la estupidez, sin haber leído este texto de Jeremías, de esta que parecía muy progresista, muy bien lo que decía para muchos, pero no lo era. De hecho, pocos años después apareció asesinada. Y dices, vaya con tu confianza en los hombres, ¿cómo ha quedado? Y sin confiar en Dios, pobre mujer. Y por desgracia cada día pasa más, poner la confianza en unos cuantos poderosos, en unas cuantas personas que le resolverán las cosas. Eso no quiere decir que uno no pueda tener amigos y gente en la que confiar. Aquí el punto principal es cuando es confiar en los hombres, en las personas, sí, en Dios no. Y el único que merece plena confianza es Dios, aunque eso no quiere decir que no deje de ser duro confiar en el Señor en los momentos malos. Y ahí entra en juego la fe, entra en juego también la esperanza. La segunda lectura tiene este punto central de la resurrección del Señor. Muchos negaban la resurrección del Señor y viene a decir Pablo, a ver, si se anuncia que Cristo ha resucitado, si nuestra fe nos habla de la resurrección del Señor, ¿cómo es que algunos de vosotros niegan la resurrección? Y aquí la resurrección del Señor se ha de entender como primicia de nuestra resurrección. A los santos les falta una cosa, resucitar, les falta el cuerpo. Sí, María está en el cielo en cuerpo y alma, y Jesús también, y podría ser que algún santo más también. Pero la mayoría están sin el cuerpo y esperan la resurrección de los muertos. Esa resurrección que les lleve a la gloria, o esa resurrección que precede al juicio,
Unos resucitarán, como dirá el mismo San Pablo, para la vida eterna y otros para la muerte eterna, para juicio de salvación o condenación. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, entonces vuestra fe es vana. Y los cristianos que dicen que Cristo no ha resucitado son unos pobres desgraciados, porque dicen tener fe, pero no creen en nada, porque la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo y la confianza en que resucitaremos un día con Él. Mientras que el Evangelio es en el fondo la puesta en práctica de la primera lectura. Maldito quien confía en el hombre, busca el apoyo de las criaturas, de las cosas, pero no de Dios, y pasa de Dios. Solo así se entienden bien estas bienaventuranzas y estas malaventuranzas o estos ayes. Bienaventurados los pobres, vuestro es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir aquí estos pobres y por qué son bienaventurados? Porque si uno se coge y dice por la calle bienaventurados los pobres, todo el mundo dirá, pero estáis como una cabra. Bienaventurados los ricos, el que tenga para hacer lo que le dé la gana. Eso de bienaventurados los pobres no tiene sentido en un mundo como el nuestro. Por mucho que nuestro mundo de hoy se diga de izquierdas y muchos de ultraizquierda, todos esos sueñan con ser ricos, lo cual es un absurdo. Si sois de izquierdas no tiene sentido y resulta que lo hacéis. Mal vamos. Pues, ¿quiénes son estos pobres? Y aquí se ha de entender esa mentalidad bíblica. Los anahuim, los pobres del Señor, en aquellos que habían renunciado a muchas cosas por fidelidad a Dios. Son aquellos que, pongo un ejemplo clásico. Recuerdo cuando era jovencito y tuve una conversación con un amigo mío y decía él, he decidido dejar de ser cristiano. He decidido no creer más, porque yo lo que quiero es ser rico. Y me he dado cuenta que para ser rico no puedo seguir el Evangelio, sino que tengo que ir a la mía, pisar lo que sea, porque lo que importa es ser rico. Es esa mentalidad la que condena aquí el Evangelio. La mentalidad de la mafia, de alguna forma, de la mentalidad mafiosa para subir, del que no importan las mentiras, no importa lo que hagas, lo que importa es ser rico. Y muchos pobres son pobres porque no aceptan este juego, porque saben que primero es Dios y primero es ser una persona moralmente intachable, y primero es la familia y primero son los hijos. ¿Quieres ser pobre? Ten hijos, ya verás cómo serás pobre. No llegarás a rico teniendo hijos, con lo que vale tener hijos. Y muchos precisamente renuncian a tener hijos y tienen a los perrijos, que le llaman, o sea, los perritos que pasan a ser sus hijos, precisamente por dinero, para ser ricos, porque cuestan dinero, cuestan preocupaciones, porque no confían en Dios que les ayude en eso. Confían solo en sus fuerzas y en sus riquezas, en sus cosas, en el tener. Por eso esos pobres son los que han tomado en serio el Evangelio y tomándolo en serio no llegarán a ser esos ricos del Evangelio, ni mucho menos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Es exactamente lo mismo. No está hablando aquí de los que pasan hambre por dieta para la operación bikini, no están hablando aquí de los que pasan hambre como, bueno, simplemente para quedar bien, para las modas, para tener un buen cuerpo. Está hablando aquí el que pasa hambre porque no tiene de qué comer, precisamente porque es justo. Y porque es justo no roba. Y porque es justo busca el bien y le hace ir con grandes estrecheces. Viene a ser un poco aquella viuda pobre del Evangelio, aquella que echa los dos cuadrantes, las dos monedillas, y Jesús dirá, en verdad os digo, esta ha echado más que cualquier otro,
porque ha echado todo lo que tenía para comer. Ese día no cena, no tiene para cenar. Pero primero es Dios. Y si primero es Dios y eres pobre y tienes hambre porque primero es Dios, Dios te compensará, lo has puesto en el primer lugar. No es aquí el pobre miserable que porque no trabaja, porque no quiere hacer nada, se encuentra sin nada y que solo depende de lo que le puedan llegar a dar porque ha decidido ser un vago toda su vida. No es eso, es otra historia. Bienaventurados los que ahora los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Quiénes son? ¿Qué significado tiene aquí los que lloran? Todo va en lo mismo. Los que han puesto su confianza en Dios y no solo en los hombres. Y que hay momentos duros, difíciles, momentos en los que se comparten también las tristezas de los demás. Y ahí es ese llanto, ese darse cuenta de los líos, los problemas de tantos, y que no viven simplemente del jolgorio. Aquellos que que no lloran, sino que ríen, no es la gente alegre, normal, cristiana, que ha de ser normalmente alegre, aunque a veces hayan problemas graves, sino el que ríe aquí se entiende aquel que se toma la vida solo para el placer. Es ese reír que en el fondo es falso. Es el buscar solo los propios placeres, el propio bien, el creerse que uno está siempre bien. Y entonces se entiende que tantos de estos que buscan todo tipo de placeres acaben con tantas depresiones y tantos líos, porque lo han probado todo y al final ven el sinsentido de todo. Cuando uno no se fía en Dios y pone su confianza en Él, el sinsentido entra muchas veces. Lo primero es ponernos con Dios. Y la cuarta bienaventuranza es bien sencilla, muy sencilla. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, os excluyan, os insulten y proscriban vuestro nombre, como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Es evidente. Son aquellos que son perseguidos por el hecho de ser cristianos, de ser de Cristo, por tomar decisiones cristianas, por tener más de 2 hijos, ya les llaman de todo, incitadores de odio, les llaman de todo porque tienen principios morales, porque son de Cristo. No puede ser, si yo no lo hago, tú tampoco. Tú incitas al odio porque no haces lo que yo hago. Tú incitas al mal, así que los cristianos son malos y hay que acabar con ellos. Y más si se muestran en público. Mientras no se muestren en público en nada y queden encerrados en su casa y en las iglesias, vale. Pero como salgan y se vean, son mala gente. Es esa persecución larvada aquí que en muchos sitios llega hasta la muerte de los cristianos, las persecuciones y los mártires. Bienaventurados seáis. Y es curioso porque acaba diciendo en esto, eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas, perseguirlos y matarlos. Y eran los que se creían buena gente, los que iban con los falsos profetas, creyendo los verdaderos. Y hoy es evidente cómo se ve a tanta gente siguiendo a los falsos profetas, siguiendo las ideologías de todo tipo, creyéndose buenos y condenando a todos los que no piensan como ellos, porque se han olvidado de Dios. A los que piensan en Dios son los malos. Los que siguen las ideologías son los buenos. Es el gran problema de nuestro tiempo. Y eso solo se puede arreglar con una vida cristiana de verdad, no dejándose llevar por el mundo en el que vivimos, tomándose en serio a Cristo, viviendo con Él y para Él.